Buenas tardes a todos y a todos. Muchas gracias por estar aquí, además con este día, porque yo venía de Ubiu y pensé que en Ubiu hacía frío, pero vamos, quien mieres, sois los campeones del frío. Madre mía, tanto los montes nevados de aquí, de los alrededores. Nada, pues muchas gracias en primer lugar a la gente de la Yocura por convidarme a hacer la presentación de este libro que tenía que estar publicado ahí ya un par de años, pero bueno, por el tema que todos y todos conocemos del andancio este y del coronavirus y demás, pues la Consellería no ni quedó otro que, bueno, pues que retrasar la publicación, ¿no? Voy a explicaros rápidamente un poquitín qué es lo que podéis encontrar dentro de las páginas de Hay una línea trazada, Historia de la música asturiana. Lo primero que tengo que vos decir es que, bueno, yo un trabajo que yo siempre digo que me llevó unos 3 años el redactarlo, el sentarme a redactarlo. Decía que yo un labor que me llevó 3 años el sentarme a redactarlo, pero que prácticamente desde que tengo conciencia de interesarme por algún tema en la mocedad, en la adolescencia prácticamente, fue el de la música asturiana, y desde entonces fui atropando una montonera de materiales, de trabajos, de, en fin, un poco de toda aquella documentación que después valióme para ponerme a redactar el trabajo. El trabajo quiere ser un compendio de lo que es la historia de la música asturiana. Son 20 tantos capítulos que comienzan en los jueves del Oriente de Asturias y acaba con las últimas tendencias que hay dentro de la música asturiana. Y un periodo, como veis, larguísimo, porque abarca prácticamente toda la historia desde que el hombre y la mujer, el ser humano, andaban en las cavernas, en las cuevas, hasta hoy, ¿no? Y quise hacerlo así porque hay muchas monografías dedicadas a la música asturiana que vienen al final, dentro de la bibliografía empleada, tienen una montonera de trabajos. Hay muchas monografías dedicadas a artistas concretos, a movimientos concretos o a periodos concretos históricos, pero no había una historia de la música asturiana global, general, que abarcare prácticamente, pues eso, desde el comienzo de la historia de la civilización como tal hasta hoy. No había una historia de ese parte aquí en Asturias. El único que quiso hacer algo parecido y un rapaz de aquí también, y Ismael Arias, que con la Voz de Asturias publicó un tomo que se titulaba Historia de la música asturiana, y que quiso abarcar un poquitín pues esa historia de la música asturiana, pero hay que decir que él abarca prácticamente desde que hay ¿cómo se llama? Formatos físicos, desde que hay los que había los discos de cera, aquellos discos de cera, o los discos que ya después se reproducían en gramófonos hasta hoy. Pero lo que lleva la evolución de la música asturiana desde el principio hasta ahora, pues yo creo que debe ser el único trabajo. Es allí una de las originalidades que tuvo en cuenta el jurado para premiarlo. Y otra que a mí es la que más me presta y que se parta de todas las monografías y bibliografía que hay sobre la música asturiana, y que yo cuento la historia de la música asturiana insertándola en el contexto social, político y cultural que se desenvuelve en cada momento. Con esto quiero decir, por ejemplo, yo creo que yo lo mejor con ejemplos yo como mejor se entiende. Cuando hablamos de la edad oro de la música asturiana, que es cuando se producen o se creen lo que hoy llamamos clásicos, ¿no? de la asturianada, cuando surge la asturianada como un estilo musical propio que va de finales del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX, cuando comienza la guerra civil.
Nese período dase esa edad de ouro de la música asturiana porque hai un contexto sociopolítico que lo favorece, que é el surgimiento de los movimientos regionalistas, de los movimientos nacionalistas, de los movimientos federalistas, y que aquí en Asturias el movimiento nacionalista no tuvo tanta fuerza, pero sí que tuvo mucha influencia en determinados creadores y compositores, por ejemplo, el movimiento del regionalismo, ¿no? O mismamente del federalismo. Entonces, yo quiero que la gente que lea el libro pueda entender cómo un compositor como Pin de Pría, por ejemplo, que ya era músico y era escritor, por qué se interesa en hacer una música claramente asturiana, y relacionólo con la ideología que tenía, que era un republicano federalista, y como otros, como por ejemplo Pachín de Melás, que era un autonomista convencido y autor también de zarzuelas de temática costumista asturiana, y que militaba en un primer momento en el federalismo republicano, después pasó al socialismo y demás. Pero todo eso cómo influye en que se pueda producir esa edad de oro de la música asturiana, ¿no? O por ejemplo, dentro de, ya en un periodo anterior, cuento también cómo la música sirvió de, digamos, de apoyo a la creación del reino asturiano en un momento dado, cómo los reyes asturianos intentaron legitimarse a través de la música, ¿no? Un ejemplo muy claro es cuando de la que gobernaba el rey Mauregato, encarga lo que se llamaba un himno, que fue o Dei Verbum, que estaba dedicado a Santiago, al apóstol Santiago, en antes de que supuestamente se descubriera la tumba del apóstol Santiago. Pues el rey Mauregato quiere legitimarse a través de la música, y lo que falle para tener esa legitimación del reino asturiano, encarga un himno que se llamaba un himno religioso, o Dei Verbum, y encárgalo, pero ese himno que fai non sigue las directrices de la corte antigua de los visigodos de Toledo, sino que está dedicada no a siguiendo las directrices de Toledo, sino a un culto más yariego, más del país, más del nortiego, ¿no? Y que nos venceaba con otros cultos asemejados en toda la Atlántica, ¿no? Digamos que hay una manera de utilización de la música en un contexto político muy determinado, como fue el surgimiento del reino de Asturias. Pero bueno, tampoco quise ponerme estupendo, ¿no? Es decir, vaya que de datos sabe, que de cosas, que interesante, que intelectual. Tampoco me quise poner en ese plano, ¿no? Lo que quise fue hacer una historia que se lea, y aquí tengo que agradecer, y por cierto, ya que hablaba de Mael, tengo que agradecer el mensaje que me mandó de WhatsApp diciendo que hace tiempo que no leía un libro que tuviera bien escrito. Y ya no falo del contenido, falo de que está, por lo menos según la opinión de Mael, de que está bien escrito, de que se lee fácil, de que tiene una lógica y de que, bueno, y una lectura amena, ¿no? Que ya era lo que intentaba. Digo que no quise ponerme estupendo del todo, y toda esa historia, todos esos datos que se van analizando y que trato fondamente, pero al mismo tiempo también voy contando muchas anécdotas que creo que fan más entretenido el libro, ¿no? Cuento, pues eso, anécdotas de todo tipo, ¿no? Que sí, yo, por ejemplo, muchas de los que se pueden ver o leer dentro del libro, ¿no? Cuento una anécdota que tiene como protagonista al gaitero Giberdón, que fue a tocar de xires que hacía un montón de xires a nivel mundial. Fue el primer gaitero mainstream, el primer gaitero que tuvimos en antes de Evia, que fuera conocido mundialmente, fue el gaitero Giberdón. Pues en una visita que hizo a Nueva York, aquel hombre salió a dar una vuelta por aquella ciudadona y perdióse. Y estando perdido, en mitad de Nueva York, pensó, llevaba la gaita con él, y pensó, vamos a ver, voy a ponerme a tocar la gaita porque de xu que de algún asturiano o asturiana tiene que aparecer por aquí, porque estamos en todos los días, tiene que aparecer.
y non sabía inglés, y voy a pedir que me lleve al hotel donde estoy, ¿no? Entonces agarró la gaita, puso a tocarla, y efectivamente fueron a saber de él, unos escoceses, que no tenían, no sabían castellano o asturiano o lo que fuera, pero acabó en el hotel de vuelta, fueron a saber de él. Yo creo que esa fue la primera conexión intercéltica que hubo en Asturias, fue el gaitero Giberdón encontrándose con unos escoceses cuando él estaba perdido, ¿no? Otra anécdota es, el que tiene muchas también, y otro gaitero, que ahora fue el nombre, que Remin Soballe, tiene otro hombre que tiene muchísimas anécdotas, ¿eh? Y por cierto, ahora que falo de ello, después de publicar el libro, gente que lo llevó, yo creo que en las ediciones que se vayan haciendo nuevas tendré que ir incorporando este tipo de anécdotas, ¿no? El otro día, estando en Llanes, contaronme que Remin Soballe fue jugado, fue un guerrillero, tuviera en el monte, tuviera un tiempo ahí pegando tiros en monte y tal, ¿no? Una cosa que no sabía, ¿no? Pues ese hombre, Remin Soballe, tiene muchísimas anécdotas también, y por ejemplo, una de ellas fue que en el año 68, en el desfile del Día de América, del Día de Asturias en Xixón, no el Día de América no digo, el Día de Asturias, que se fue el Día de Asturias en Xixón, y otro de las fiestas de Begoña, mandaronlo que abriera el desfile, y a aquel hombre no se le ocurrió otra cosa que montarse en una moto y pasar todo el murio de Xixón tocando la gaita y con la moto. Quiero decir que tenía un sentido del equilibrio tremendo, porque pasó todo el murio de Xixón, por lo repetir, tocando la gaita y haciendo equilibrios. Fue como abrió el desfile del Día de Asturias en Xixón. Anécdotas de este cuento muchas también, Hay otra, una muy simpática, que yo un hombre del que estoy trabajando yo ahora a Bondo, y era un cantante que llamábase Prudencio Merino, y era moscón, y era de Grau. Un cantante que en el so tiempo tuvo muchísima sonadía, y era muy conocido. Y tiene una vida en la que estoy ahora trabajando, estoy haciendo una especie de guión, porque quería publicar un cómic sobre ello. Y este hombre era un rapaz que era de filiación política cercana al comunismo, ¿no? Y era un hombre muy de izquierdas, un rapaz muy de izquierdas, ¿no? Entonces este hombre, por ejemplo, muy rápidamente contando por la vida, que aparece un poco más desarrollada en el libro, este rapaz, el Polenchu de Grau, cuando las guerras que tenía el Estado español en Marruecos, a él llamaron afiles. Y era un rapaz, tendría 20 años o 20 pocos, y entonces destinaronlo al norte de Marruecos. Estando allí en el norte de Marruecos, él, en un permiso que manden, vuelve a Asturias, vuelve a Grau y deserta, no quiere volver a pegar tiros a Marruecos, dice que no. Príndenlo, la Guardia Civil, príndalo y pasa una temporadina, pues bueno, a buen recaudo, ¿no? Pasa una temporadina en el cuartelón. Vale. Sal y sigue cantando, y Alfonso Camín, el gran escritor Alfonso Camín, era un fan de él, un seguidor tremendo, y cuenta muchas de las peripecias vitales de él, va contándoles en la prensa donde escribía Alfonso Camín, ¿eh? Yo de ahí, de la biblioteca, fue donde saqué más datos, ¿no? Y mesmamente tiene de protagonista de algún cuento Alfonso Camín, a Prudencio Merino el Polenchu lo llamaban, ¿eh? Bien, pues él sigue cantando, y una compañía de Madrid, de las compañías que grababan, que quiere grabar un disco, y manda a les perres para que agarrar el tren y fuera a Madrid a grabar el disco. Y lo que fai Prudencio Merino el Polenchu es agarrar a un amigo, un compañero de Grau, y hoy mañana tengo que agarrar el tren de la mañana muy feo para ir para Madrid. ¿Puedes venir conmigo? Anda, pasamos la tarde en Uvieu, dormimos ahí en una pensión, y al día siguiente tú marches, vuelves para Grau y yo marcho para Madrid a grabar el disco. Y van para Uvieu, pasen la tarde, pasen la media tarde, pasen la noche, pasen la alborecida,
y lo que fai el Polencho es meter en el tren al su amigo enfilado, supongo que consciente, porque poco mételo en el tren y mándalo para Madrid a grabar un disco, y el Polencho vuelve para algo. Bien, anécdotas de ese tiene muchísimas, muchísimas. También he conocido de este rapaz del Polencho que conoció a Lorca. Cuando Lorca con la barraca fai les sesiones que hacía por los pueblos y tal, con aquella compañía de teatro que tenía, llega a Grau y conviden al Polencho a que cante un estonares, ¿no? Y entonces cantó delante de Lorca el Polencho. Pero tiene muchas más anécdotas. Por ejemplo, que dando, o sea, ya en la guerra civil, él negábase, después de la experiencia de Marruecos, nunca quiso más volver a agarrar un arma, ¿no? Entonces dijeron, pero él quería apoyar al bando republicano y tal, y metieron de chofer de un general soviético que estaba en Asturias aconsellando a los fuerzas republicanas, y metenlo de chofer o de chofer con ese general soviético, y bueno, con él marcha para Barcelona, marchan a Perí con él y tal, y tienen que cruzar la frontera y meten en un campo de concentración en Francia porque los republicanos españoles que cruzaban la frontera en Francia metíannos en campos de concentración, ¿no? No penséis en un campo de concentración como los nazis, eran, o sea, no tenían esas condiciones tan extremas, pero bueno, tampoco eran muy buenas, ¿no? Y estando en el campo de concentración, y ayer al final ya cuento un poco, hay muchas más anécdotas, pero bueno, estando ahí en el campo de concentración, resulta que él dijo, yo aquí no aguanto, ¿qué hay que hacer para salir de aquí? Y lo que había que hacer era, comienza la Segunda Guerra Mundial, y era apuntarse a la Legión Extranjera de Francia. Y entonces él apuntas a la Legión Extranjera de Francia y destínenlo ¿a dónde? Al norte de Marruecos. Y vuelvo al norte de Marruecos, y ahí después hay varias teorías, pero bueno, yo la más segura es que, porque había una teoría que decía que él moriera en el norte de Marruecos, pero bueno, yo restaurando por internet, ahora si mires por ahí acabes dando por lo que andes buscando, atopé un blog de descendientes de republicanos españoles en Francia que tuvieron en campos de concentración, y resulta que una nieta de él contestaba una pregunta en ese blog sobre la muerte del Polencho. Resulta que volvió a Francia y murió en el año 47 al Jubinín, de acabar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, por eso os digo que el libro no solo va de explicar cosas muy fondes y muy tal, sino que también se cuentan en este tipo de anécdotas. Por cierto, ya la última del Polencho, y que estoy ahora metido con la vida del Polencho y está fascinándome este rapaz, rapaz no, murió que no era muy mayor, hay una leyenda urbana, hoy denominada Sina, que es que cuenten o contaban la gente más viejo de Grau, del concello de Grau, donde llegó a ser un verdadero mito, ¿no? El Polencho, el cantante, ¿no? Además era muy guapetón. Hay semillas de él en periódicos de Madrid, La Estampa, por ejemplo, hay una semilla de él en La Estampa que aparece en el libro, en un artículo de Alfonso Camín, y era un rapaz muy guapetón, sí, muy salado. Y cuenten, hay una leyenda urbana, él nunca llegó a grabar ningún disco, ni a registrar nada, después de ver que armó a aquella compañía de discos Marilana, y luego no volvieron a saber más de él, ¿no? Pues cuenten o contaban a la gente mayor de Grau que él sí grabara, porque dicen que él, cuando salió con el general soviético y marchó para Francia, que él pasó una temporada en Rusia, en Moscú, y que allí hizo grabaciones, y que hay grabaciones del Polencho en Moscú. ¿Quién sabe si, bueno, ahora contar la cosa como para andar restonando que los archivos de Moscú nada, pero bueno, quién sabe si entre los archivos de la radio-televisión pública soviética encuentren un día una bobina que trae Polchensky, o vete tú a saber lo que trae ahí, ¿esto qué será?
igual son grabaciones del pueblo, sino bueno, que soy una leyenda urbana que hay en Grau, ¿no? A lo que vos diga, historias destes, perdonei que me extendiera un pouco con este home, pero yo vos digo que la vida deste rapaz é moi fascinante, ¿no? E estou traballando máis agora en ello. Lo que quise facer con este libro, e aparte destes anécdotes, para que se faigan un pouco máis entretenida da lectura, y ver también cómo se tuvo que desenvolver la música asturiana a lo largo de la historia y en el contexto en que tuvo que desenvolverse la música asturiana. Y es muy interesante también, a ver, la música asturiana, como os decía antes, cuando realmente, o sea, el momento más importante que tiene y cuando agarra el empaque que tiene la música asturiana, y como os decía, la llamada edad oro de eso, de la música asturiana, ¿no? Que lle entre 1870, 1890 y 1935-34, aquí con la Revolución do Chobre y con el descomienzo de la Guerra Civil, que lle cuando bueno, esa edad oro desaparece porque muchos de los protagonistas son represaliados, son encarcelados, tienen que exiliarse, etc., ¿no? Pero hay momentos realmente muy importantes. Ese y uno, que es de los que más falo, que es cuando surden los y les cantadores que hoy consideramos clásicos, ¿no? La Busdonga y bueno, pues los Cuatro Ases, etc., ¿no? Y cuando surden los compositores como Baldomero Fernández, que creen, realmente ellos creen en lo que hoy conocemos como asturianada y las piezas clásicas, ¿no? Y ese periodo acaba en la Guerra Civil y es muy interesante por lo que os decían antes, ¿no? Porque todo ese movimiento cultural, musical, social, político que se dio en Asturias, que fue una verdadera toma de conciencia sobre lo que era la asturianidad, sobre qué queríamos ser los asturianos y las asturianas como pueblo, como comunidad humana, todo eso, pues bueno, con la Guerra Civil desaparece y pasamos un periodo muy oscuro, ¿no? Que es el que cuento también, y la parte de Quiciabis más, bueno, entre comines más murnia, más triste de todo lo que cuento, ¿no? Hay muchas anécdotas también sobre ese periodo, que también les cuento ahí. Hay anécdotas como, por ejemplo, como Alfredo Piloñeta, que era un minero de Llaviana, pide delante del pelotón de fusilamiento, cuando dicen cuál es la tu última voluntad, y pide que lo dejen cantar Caballo al Verde, que es una pieza mítica también del repertorio coral asturiano, ¿no? Pues él muere cantando Caballo al Verde, porque para él la letra, aunque no fala expresamente, no tiene ningún contenido político, pero bueno, fala de un caballo en libertad, que hay que llevarlo al verde y que, bueno, entonces para él era una tonada que representaba mucho y fusible, ¿no? Cantando Caballo al Verde, ¿no? La Fía, que también ya era cantante de tonada, tuvo muchísimos años cantando esa tonada, en un periodo como ya la posguerra, ¿no? Muchísimos años, y para ella tenía un componente, claro, sentimental enorme. O por ejemplo hay otra tonada que a la cárcel de Llaviana, y conocidísima también. Pues bien, no sé si sabéis que en Llaviana hubo, nada más acabar la Guerra Civil, hubo una cárcel donde metieron allí a muchos republicanos, y que un cantador como José Requejo, cuando la cantaba, acababa siempre con una estrofa que decía adiós cárcel de Llaviana, de pena, qué pena tengo, o algo así, por un desearte viéndote quemar. Y bueno, parecía los censores pasar en aquello, no lo tenían en cuenta, pero claro, amigo, él sabía por qué cantaba eso. Y los familiares de los represaliados que estaban en la cárcel o tuvieran en la cárcel de Llaviana sabían exactamente lo que quería decir José Requejo cuando acababa con aquella estrofa, ¿no? Cuando tenéisla ahí, no me acuerdo exactamente cómo lo llegué, pero viene a decir que qué pena más grande tengo de un vete quemando, dedicado a la cárcel de Llaviana, ¿no?
sí, un periodo muy oscuro, muy oscuro. También cuento, bueno, anécdotas de hasta qué punto, inconscientemente, pero hasta qué punto elementos de la música asturiana llegaron a ser iconos políticos. Por ejemplo, hay tirando de hemeroteca, atopé un artículo en el periódico Región. Región ya era el periódico que cuando el cerco Ubieu, ahí era toda Asturias republicana, menos el cerco Ubieu, donde los llamados, entre comillas, nacionales, pues hicieronse fuertes, ¿no? Y había un periódico que ya era Región. Pues bien, hay un artículo ahí donde cuenten cómo una avanzadilla del ejército franquista trespasa el frente republicano, les líneas republicanas, y llega hasta cerca de Trubia, ¿no? Y en un pueblo de los alrededores, entre comillas, tómenlo, pero unas horas ese pueblo, que no me acuerdo el nombre ahora, del pueblo cerca de Trubia, y entrúen, porque sabían que había un gaitero, y entrúen, oye, ¿dónde está el gaitero de este pueblo? Y no, oye, ¿cómo se llama? Porque no traía viva allí, arriba, tal, no sé qué. Y fueren a por él, la crónica non diz lo que fixeren col paisano, non diz non cuenta lo que fixeren con ese gaitero, podemos suponerlo, pero sí cuenta lo que fixeren con la gaita, con el instrumento del paisano. Esa gaita, lo que fain, y el periódico trae la sina, porque y como y el lenguaje que empleaban en aquel momento en la guerra civil, los franquistas, liberan los bravos hombres del ejército español, liberan una gaita. Liberar, y era que, o sea, como cuando liberaban una ciudad, y bueno, pues, liberan una gaita, y lo que faen desfilen aquella avanzadilla de la cayuría y enséñenla como un trofeo de guerra, de que consiguieron quitar la gaita a un gaitero republicano, y una anécdota que cuenta el periódico Región en aquel momento, ¿no? De estas anécdotas hay muchísimas, y en este periodo también fue muy largo, claro, fueron 40 años, entonces hay muchas anécdotas de este tipo que cuento en el libro. Otra muy famosa es Diamantina Rodríguez, que vivió aquí en Mieres. Diamantina Rodríguez, hay una muy famosa cuando delante venía Carmen Polo a Mieres, la mujer de Franco, a cantar, y entonces invitaron a Diamantina Rodríguez a cachar unos cantaraes. L'home de Diamantina Rodríguez tuvo en un pelotón de trabajadores forzados, porque era republicano, pasó un pelotón de trabajadores forzados. Diamantina Rodríguez hubo un momento que lo pasó mal, digo, económicamente, y el hombre en la cárcel, un pelotón de trabajo forzado, no sabía si iba a sobrevivir, si iba a tal, y ella hubo un momento que lo pasó mal. Entonces, bueno, mandaron echar unas cantaraes, unas canciones delante de Carmen Polo, y cantó una que lle El alma de los mineros. Pues el jefe local de Falange de Mieres agarró a Diamantina Rodríguez y dijo, y cuando ya acabara de cantar, y dijo, pero tú cómo te atreves a cantar eso? Y ella no entendía nada, ¿no? ¿Cómo te atreves a cantar eso? Cuando los mineros no tienen alma. Y echó una regañina, pues por cantar esa canción, El alma de los mineros, delante de Carmen Polo, ¿no? Eso está recogido también. Anécdotas de estos hay muchísimas en ese periodo, ¿no? Que yo llamo música en un tiempo oscuro, que trato, claro, fundamentalmente porque fueron 40 años, ¿no? Fueron muchos, ¿no? Pero bueno, también hay anécdotas ya no llegue de ese periodo tan gafo de nada más acabar la guerra civil. Hay momentos como cuando llega el desarrollismo en los años mediados de los 60, principios de los 70, y surge otro personaje importante del que falo bastante también aquí, que es Víctor Manuel, también de Mieres, y que hay una anécdota, bueno, yo no sé si muy llamativa, ¿no? Muy curiosa, de aquella la censura. Bueno, teníais que pasar, cuento también cómo era el proceso para que los textos de las canciones pudieran ser radiados y pudieran ser grabados, ¿no? Cuento cómo era todo el proceso.
proceso, porque había textos de canciones que te deixaban gravar, pero non los deixaban sonar na radio. Outros textos que non podíes ni gravar, ni sonar na radio, ni cantalos directamente, ¿no? Pues bien, por exemplo, uno que é el cura da aldea, Víctor Manuel preséntalo a la censura, y la censura echa hilo para atrás. Dicen, no, por lo que fuera, eso no, el cura da aldea no lo pasó. Entonces él contacta con José León del Estal, que ya era de Mieres también, que de aquella ya era el presidente de la asociación Amigos del Bable, y Víctor Manuel dice que si la puede traducir al bable, al asturiano, ¿no? Tradúcenla y vuelven a presentar a los censores y pasa a la censura. Y por eso la pudo grabar y pudo cantar, una cosa muy llamativa, ¿no? Y por ejemplo, cuento anécdotas también de la censura, por ejemplo, el Presi, ahora falo un poquitín del Presi también, que hay una figura que yo redescubrí. El Presi, por ejemplo, ahí la censura, los censores emitieron una orden que se distribuía per todas las radios, de aquella era la radio donde fundamentalmente sonaba y lo que escuchaba la gente, ¿no? En aquellos años, en el que prohíbe que se radie la canción Clavel Encarnau, y especialmente la interpretada por el Presi. Y está, póngolo textualmente, con la orden que mandaron, ¿no? La canción, tú escuches la letra y no dice nada, pero un clavel encarnado, claro, ¿a qué nos remite? ¿A qué nos remite un clavel encarnado? Pues eso prohibieron que sonara en las radios la canción del Presi, especialmente cantada por él, de clavel encarnado. Decía yo antes que, a ver, cosas que cuento aquí, cosas que no cuento, ¿no? Porque tuve también que hacer un poco de compendio. Yo de niño de Guaje, yo nací en Villalegre, que era un pueblo que acabó convertido en un barrio de Avilés. Yo nací en el 62, y en la fabricona, como la llamamos allí, la ensidesa, que decía mi abuela, con el la delante, llegó en el 58. Yo nací en el 62, y yo de Guaje viví en un pueblo, y de adolescente crecí en un barrio industrial. O sea, fue una transformación radical, ¿no? En ese barrio industrial yo me enteré al guiado de un cine de barrio que se llamaba Ráfaga, y ahí acuérdome de ver al Presi, porque mi papá iba todas las noches para la cama escuchando tonada y rancheres. Un día tocaba tonada, otro día tocaba rancheres, y era lo que me gustaba. Y el Presi era, vamos, y debía tener yo 8, 9, 10 años, ¿no? Como mucho. Y yo vi al Presi allí con aquellos cafés negros y tal, ¿no? Y el Presi siempre tuvo una visión, ya de más mayor, y había esa visión de él, como un hombre muy cercano al régimen franquista. Siempre yo no sé por qué había esa cosa, ¿no? El Presi como un hombre, bueno, un hombre que apoyare, porque ahora os lo voy a contar, que apoyare expresamente al franquismo, pero sí cercano al régimen, ¿no? Todo lo contrario, el Presi. El Presi, todo lo contrario. El Presi, si veis su trayectoria hasta la guerra civil, o sea, y un hombre que la mujer de él sí era de derechas, la mujer de él sí. Pero cuando muere en el año 83, la mujer en una entrevista cuenta que él considerábase un republicano federal. Lo que vos decía yo antes de cuando el momento cuando se crea realmente la asturianada como estilo diferenciado y tal, ¿no? Que principios de los primeros años del siglo XX, 1920, 18, 22 y tal, cuando surgen todos los compositores, especialmente Baldomero Fernández, este hombre milita en el republicanismo federal. Y más, apoya al Frente Popular, fai conciertos o participa en conciertos a favor de los huérfanos de la Revolución del 34, fai conciertos para sacar perres para los hospitales de sangre,
collabora con Socorro Rojo Internacional, que era la Cruz Roja aquella que había, que apoyaba al bando republicano, y pasa una temporada a Curtia, pero pasa una temporada en la cárcel. Y bueno, después él entama una carrera y tiene un éxito descomunal, enorme, marcha para hacer una gira en México de 15 días y pasa 13 años en Sudamérica. Pero cuenta, la mujer también lo cuenta, y también tirando de hemeroteca, que lo primero que falla el Presi, el primer concierto que da en México en esa gira, no lo da en el teatro que llamas en México. Llegó a grabar con la Orquesta Nacional de México, ¿no? Llegó a grabar un disco grabado con una orquesta y tiene unos vaqueires que yo sentí que, vamos, anticipóse al momento que estamos viviendo ahora de la música asturiana 50 años, unos vaqueires con una orquesta sinfónica detrás impresionantes, este hombre, el Presi. Pues lo primero que fue, antes de dar el concierto oficial primero de la gira en el teatro más importante de Ciudad de México, canta para los republicanos españoles allí en México, en el centro asturiano. Y lo primero que fue. Y quiere conocer a que fue después el primer presidente de la autonomía asturiana, Rafael Fernández, quiere conocerlo. ¿Por qué? Porque él, como republicano federal que fuera y que todavía seguía teniendo ese sentimiento, dice que era el representante político que quedaba vivo del Consejo Soberano de Asturias y León de la Guerra Civil, ¿no? Entonces esa imagen que yo tenía de él, con aquellas gafas y siempre con aquel porte, aquel traje y aquella pinta, claro, no era él que tenía pinta de franquista, y que todos tenían pinta de franquista en aquel momento, porque eran los años finales de los 60 o principios de los 70 cuando yo lo debí ver, ¿no? Y un hombre que después implicóse mucho también a través del pueblo de Asturias, pues con Nuevo Cancio, con Nuevo Cancio Asturi, con todo esto. Y un hombre que yo, vuelvo a repetir, redescubrí, ¿no? Y que, bueno, cuando yo comenzaba también a interesarme por la música y a hacer música con Michel, con tal, los años 80, ¡buah! Sentir hablar del Presi y era lo peor. Y después con esto dices tú, joder, cómo cantaba el tipo y cosas como todo el mundo, ¿no? Pero tienen discos y a veces arreglos muy por delante del shopping, ¿no? Bueno, pues un poquitín, para que veáis, cuento un poco todo lo que hay lo que a mí me interesó, ¿no? Otra de las cosas que siempre remarco en las presentaciones y que yo fiche la historia de la música asturiana que a mí me prestaría ayer, ¿no? Y también dígolo claramente, y veis que por lo que estoy contando, veis de que pie coxeo, creo que está más que claro, ¿no? Pero también dígolo abiertamente. ¿Y un libro con ideología? Sí, pero ayoñaivos de aquellos que vos digan que son apolíticos, que los libros que faen que no tienen tendencia política, ayoñaivos de eso también, ¿vale? Y un libro que sí, que está hecho desde una perspectiva asturianista, sí. Y también cuento que está hecho desde dentro de la propia música asturiana, ¿no? Y que trato la música asturiana desde una perspectiva que se llama agora non colonial, y esto explico ahora con un ejemplo, ¿no? A ver, en los principios de los 70 diose un movimiento que estoy intentando ahora también investigar un poco más, que se llamó el folk testimonio, ¿no? Que lleven, bueno, en los años finales de los 60, pero sobremanera a principios de los 70, muchos cures tenían tendencias sociales, políticas y de algunos claramente de izquierdas, ¿no? Entonces en las parroquias les comenzaron a llamar a gente para cantar, para que amenizar en les mises, ¿no? Y crearonse grupos que cantaban, ¿no? Cuando lo sentís, joder, cuántas veces lo sentí yo mismo, y a decirle de algún grupo que parece un grupo de iglesia, ¿no? Parecen músicos de iglesia, ¿no? Porque, bueno, pues en aquellos principios de los años 70, en el año 71,
72, 73, pero sobremanera eso, 69 hasta el 73, dio en Asturias un movimiento que se llamó el folk testimonio, que fue el primer folk que se hizo aquí, un poco contemporáneo. ¿Y por qué digo esto de que yo trato de una perspectiva no colonial y que está fecha dentro de la propia música asturiana? Dígolo porque lo que topaba de esos grupos, y eran grupos, los dos principales, y eran Madreselva y Neocantes, que eran de Avilés, además, por eso lo pude estudiar un poco más fondo. Había grupos, otro en Xixón que se llamaba Viejo Folk, había en Sarriondes, alguno y tal, e incluso mesmamente en el año 1971 hízose el primer festival de folk provincial traí en Asturias, ¿no? En Avilés, y axuntaron varios grupos de estos, ¿no? Pues bien, lleno colonial esta historia, porque cómo se trataba ese movimiento, y era siempre poniéndolo en relación a lo que nos venía de Madrid, fundamentalmente, ¿no? Y entonces decían, fue de Madrid o de fuera, vamos, generalmente. Neocantes, Madreselva, que son los dos únicos grupos que llegaron a grabar discos de este movimiento de folk testimonio, lo que hacían era imitar o seguir un poco la senda o el camino marcado por grupos madrilanos como Nuestro Pequeño Mundo, como Agua Viva y tal, ¿no? Yo lo que fixe fue ir a las fontes originales, y tuve la suerte además de ir a las fontes originales, ahora lo digo, porque, y falar con miembros sobremanera con los dos hombres fundamentales, tanto de Neocantes como de Madreselva, falar con ellos, dos personas mayores, y decir, oye, vosotros, ¿cómo veis esto? Y dijeron, Nuestro Pequeño Mundo y Agua Viva y tal, sí, hombre, coincidían en el tiempo, sí, y eran, bueno, hay cosas que me gustan y tal, pero a nosotros lo que realmente nos gustaba y era, y ahí está la clave, y por lo que empezamos a hacer música, y era todo el revival folk norteamericano, fundamentalmente Bob Dylan, The Almanacs, a ver que me acuerdo, Joan Baez, Pete Seeger, todo eso. Entonces, yo digo, no, pues voy a hablar con ellos, ¿no? Y con quien falé fue con Chema, además tuve la suerte, como puedo advertir, de que ellos son de Avilés, y falé con él y también me contó la misma historia, ¿no? Y otra persona fundamental en este movimiento fue que murió, por eso decía lo que tuve la suerte, que hice la última entrevista que concedió, fue José Manuel Feito, el cura de Miranda, que me dio clase, por cierto, Dio clase José Manuel Feito, y que hice la entrevista para preparar el libro, y estuve con él, pasó un montón de material de Madreselva, y vídeos incluso, y bueno, discos inéditos y grabaciones, no discos, grabaciones inéditas y tal, y murió al mes o así, me fácil la entrevista, murió, ¿no? Y tengo la grabada y tal, ¿no? Entonces, daba mi clase de religión, pero lo que yo, no sé el credo, ni sé el Padre Nuestro de milagro, lo que nos daba era clase de cultura asturiana, que el cura, ¿no? Y era un cura muy de esto que os digo, ¿no? Muy bueno, imbricado en la sociedad, con inquietudes sociopolíticas, digamos, ¿no? Por eso os cuento y os digo que está tratado desde dentro de la propia música asturiana y con una perspectiva no colonial, ¿no? O sea, no ver la música asturiana con los huellos de aquí que lo ven de Madrid o de otros lados, ¿no? Sino desde dentro de la propia música asturiana. Y hay muchas claves que nada más vamos a entender los asturianos y los asturianos, nada más lo vamos a entender, ¿no? De lo que se cuenta aquí, ¿no? Y poco más tengo que vos decir, ¿no? Y bueno, yo creo que tengo que agradecer, además que ya está, escogió la primera edición, ya salió la segunda, y bueno, si hay una tercera, pues incorporaré todas estas cosas que me fueron contando también gente después de publicar el libro, ¿no? Y nada, que empiezo en los jueves del oriente del país, donde se atoparon xiblates y flautes paleolíticas y tal, de lo que podría ser la primer, entre comines, música
que llegó hasta las últimas tendencias, ¿no? Con la renovación de la tonada, por ejemplo, con la renovación de la tonada o con lo que yo llamo el neotrad, ¿no? Esa nueva tradición que se está viendo en Asturias con la revolución de la pandereta, con todo esto, ¿no? Y para acabar también, ¿no? Que hubo gente que dice, oye, echa a faltar de algún intérprete o de algún artista o de algún movimiento o tal, coño, no fales del Xixón Sound, que ya me lo dijeron, ¿no? Y yo digo, bueno, el Xixón Sound, con todos los respetos del mundo, lo que tiene asturiano y el Xixón, lo demás, o sea, con todos los respetos del mundo, que yo tengo muchos amigos y coincidí con grupos de ellos un montón, pero no hay ese tipo de movimiento de lo que yo trato aquí. Para entendernos, cuando yo falo de música asturiana, yo definola por dos cuestiones. Y una opción, puede haber más, yo la mía y una opción, que es aquella que viene de la tradición o que reelabora la tradición asturiana, o aquella que está interpretada en las lenguas propias de Asturias, el asturiano y el gallego asturiano, que falan en los concellos más occidentales. Esa es digamos, la línea que yo agarré para definir la música asturiana. Efectivamente, por eso aquí non falo del Xixón Sound, non falo de Australian Blonde, non falo de Ilegales, non, falo de Xebra, sí, falo de Antón Menchaca, también, sí, también salperei Antón Menchaca. Falo de Rodrigo Cuevas, pues también. Falo de Víctor Manuel, sí, pero nada más del periodo en que él tuvo más vencellado o más haciendo cosas en asturiano o vinculadas a la música tradicional asturiana. No falo de La Puerta de Alcalá, para que nos entendamos, ¿vale? Falo de un disco fundamental de Víctor Manuel, El Verde, efectivamente, del año 72, y un disco fundamental para entender la música asturiana que se fai güey. Ese disco es clave, Verde, Víctor Manuel. Y además de un disco que todavía, güey, tú pones ese disco y joder, suena. Pasó muy bien el tiempo. Está producido por Juan Carlos Calderón. Los que somos más viejos acordamos de él. Sí, en la Philips, efectivamente. Por Juan Carlos Calderón, y era el productor de moda de aquella época, de principios de los 70, producíalo todo. O sea, qué sé yo, Rafael, por poner un ejemplo, y todos aquellos artistas y cantantes que podemos tener asociados a aquella época, producían los Juan Carlos Calderón. Y Víctor Manuel, que esto, bueno, yo saqué leyendo un artículo muy interesante de un profesor de la universidad que él dedicase a un rollo que es como la comunicación y este tipo de rollos, ¿no? Que da el profesor que cuenta que Víctor Manuel, ¿por qué falla ese disco en ese momento, en el 73? Y falló porque venía de una época de muchas restricciones políticas y de que censuraran muchas canciones, ¿no? Y que ya empezaba a tener muchos problemas políticos. Entonces lo que fai es agarrar el cancionero de Torner, y reelabora canciones que aparecen ahí, y la compañía Philips pone de productor a Juan Carlos Calderón y fai un disco, pero vamos, fundamental para entender toda la evolución que vino después. Los cantantes del Nuevo Cancio, fíjense en eso, ¿no? Coño, un cancionero de Torner publicado en 1920, mirad qué canciones, mirad qué arreglos se pueden hacer, ¿no? Pero hay una visión de este, no me acuerdo del nombre, la verdad, tenéis ahí en el libro, de este profesor de la Universidad de Comunicación, una visión que yo nunca llega. Yo tengo el disco físicamente y tal, y nunca llega en ello, ¿no? Y él dice que no sabe si consciente o inconscientemente, pero Víctor Manuel en ese disco sigue con la línea política, porque el disco, las canciones que escuelle, falen o tiene como protagonistas a las clases populares asturianas, a los marineros, a los trabajadores,
fala de eso, e no, o sea, e que sigue con esa línea política porque reelabora canciones del pueblo y que muchas de ellas falen de personajes del pueblo, ¿no? Y otra manera, un poco más, no sé cómo se diría, ¿no? Así, digamos, de escorar un poco la censura y de publicar ese disco, ¿no? Ese disco, si tenéis la oportunidad de escucharlo, porque merece la pena, merece la pena, ¿no? Después Víctor Manuel siguió el camino que siguió, y muy respetable, y tuvo un éxito enorme, y la verdad que yo no tengo ninguna queja, porque las veces que yo tuve oportunidad de coincidir con él y de falar y pedir algún favor y tal, siempre respondió, siempre respondió, Tuve alguna cocina con él, alguna cosa en algún concierto que coincidimos, acuérdame siempre de uno, o sea, una cocina de buen rollo, no penséis nada raro, La última vez que lo vi fue aquí, grabando el programa para la tele, uno que era Jerry Agüey, y fue aquí en Mieres cuando estuve con él grabando la entrevista, pero una vez tocamos en un concierto cuando la guerra de Irak, cuando aquel movimiento, la primera guerra de Irak, aquel movimiento enorme que hubo y de manifestaciones y tal, entramos en Xixón un concierto muy potente también, ¿no? Donde tocábamos, ahí sí que tocábamos que sí, de Bugueru, Jan de Buguel, nosotros, Los Ilegales y Víctor Manuel y tal, un montón de gente. Y de aquella hicieron unas declaraciones sobre el asturiano y la oficialidad que no me gustaron nada, y yo, la verdad que debió ser de las primeras veces que yo falé con él, ¿no? Y fui, oye, coincidimos en los camerinos, oye, Victorín, esto no me gustó nada. Y la verdad que no, fue muy amable y no, bueno, me llegué yo de la otra manera, tú y es otra generación, tú y no sé qué, con el tiempo, bueno, cambió de un poco de visión sobre ello, ¿no? Y nada, poco más de deciros que hay aquí 50.000 anécdotas, historias, movidas que podría seguir falando, porque a mí es un tema que me apasiona muchísimo, que yo descubrí muchas cosas, y por ir acabando, joder, queda un poco tal que lo diga yo, vamos, pero por hacer un poco de autobombo, yo creo que era necesario este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, yo como soy un hombre que no soy un culo muy inquieto, un culo y una cabeza muy inquieto, entonces fue como cuando, ¿cómo prestaría que tuviera rock en Asturias? Joder, sí que prestaría. Pues no hay otro. Yo no sé cantar, tú no sabes tocar, montamos un grupo, pues ya la manera de que empezara a haber rock en asturiano. Bueno, pues ¿cómo prestaría que hubiera una historia de la música asturiana que general, global, que tratara todos los movimientos que se dieron dentro de ella, los artistas más importantes, pero insertada en los contextos en que tuvieron que desenvolver esa actividad musical, que es muy importante, también para entender determinados movimientos. ¿Cómo prestaría, no? Pues nada, yo ya sabía lo que tocaba, que era en ello, ¿no? Conclusión, y con esto acabo, que además son prácticamente las últimas palabras del libro. O sea, la música en Asturias es importantísima, muy importante porque a través de ella podemos explicar y explicarnos quién somos los asturianos y las asturianas. Está clarísimo, yo que, bueno, tocando con Dixera, tengo tocado en Intermedia Europa, todo el Estado español y Intermedia Europa, ¿no? El vínculo que hay en Asturias con la música hay en muy pocos otros sitios. Probablemente en Galicia, en Andalucía, y iba a decir Euskadi, pero ni en Euskadi, ni en el País Vasco. Probablemente dentro del Estado español, Galicia, Asturias y Andalucía, yo creo que son las comunidades que tienen un vínculo muy fuerte con la música. Asturias es uno de ellos. Sí, pero en Aragón entres en un chigre, que allí será un bar, como lo llaman, una taberna, una tasca, y non é moi normal que en cuanto se xunten 4 paisanos o 4 mulleres empiecen a echar unos cantarais. Eso non é moi normal. Aquí en Asturias, en cuanto unos amigos nos xuntamos alrededor dunas botellas de sidra, raro lle que a lo largo de esa velada non acabemos echando un cantarín. Eso pasa en la locura.
No, y pasa en un sitio como donde vivo yo ahora, que ya no vivo en Avilés, pasa en un sitio como Ubieu, o pasa también que Avilés, o sea, yo vengo de familia de Avilés, de los de toda la vida, para entendernos, y como cuando ruma al de Felpeyu, siempre tienen que explicar que yo soy de Somió, no, pero yo que mi familia era ganadera y mi padre trabajaba no sé dónde y tal, yo soy de Somió. No, pues yo soy de Avilés, pero yo no tenía ningún familiar que trabajara en Sidesa. Mi padre era marinero, trabajaba en la Xunta de Obras del Puerto y Ría de Avilés y tal, ¿no? Entonces, por eso os digo, pero que en Avilés todavía cerraron ahí, en Anxuston antes de la pandemia, había un bar donde la gente iba a cantar tonada. Y a veces ahí a tomar vermú y tal, y había uno que sacaba la gaita y había paisanos cantando tonada. Y eso yo vi en Avilés hasta ahí 3 años o 4, justo antes de la pandemia, ¿no? Pero esa relación que tenemos los asturianos y los asturianes con la música, en muy pocos sitios yo lo tengo vivido, ¿no? En muy pocos sitios lo tengo vivido. Y por esa relación tan fuerte que tenemos, creo que la música es un elemento no menor, no pequeño, de la identidad asturiana. A nivel de la lengua asturiana que falamos, o a nivel de les mines o de las siderurgias, en el caso de que seamos de Xixón o de Avilés, o de la pesca en Llanes, o a ese nivel que digamos, la importancia de la música en la identidad y en la idiosincrasia asturiana. Y por acabar, y un verdadero milagro que una tierra, que un país, que una comunidad, llamadlo como queráis, tan pequeñina como ya Asturias, tanto poblacional como territorialmente, tenga la riqueza y no sé, exactamente, la riqueza, la calidad, el número de intérpretes, el número de músicos y la actividad, ¿no? La viveza que tiene la música. Muy pocas comunidades dentro del Estado español y mesmamente de Europa tienen la riqueza que tenemos aquí musical, ¿no? Y por acabar, ahora sí ya definitivamente, por eso quise hacer este homenaje a todos los intérpretes, a todos esos movimientos, tanto del pasado como de la actualidad. Por la mi parte, yo nada más, simplemente decir que disfrutéis de la música asturiana, que se puede oír, pero que también se puede leer si os apetece, y que llegue algo que ofierto bueno, un poquitín para la gente interesada en la música asturiana, pero para la gente que a lo mejor no está directamente vinculada con la música asturiana, pero que puede ver un poco cómo se desarrolla algo como la música en un contexto histórico como tuvimos en Asturias, muy particular, muy preciso. Podría seguir hablando un montón de muchos movimientos y demás, pero como se suele decir, no os voy a desvelar todo, o sea que si queréis, aquí lo tenéis. Vale, si de aquí alguno de alguna quiere hacer alguna preguntita, yo tomando una caña o aquí mismo, pues lo que os apetezca. ¿Por qué no vuelves a la televisión? ¿Por qué no vuelvo a la tele? Sí. Oye, no me saques el tema de la tele. Mirad, oye, esto que... Corta esto que voy a decir ahora. Corta esto que voy a decir ahora. Sí, corta ya, despídame. Fue un placer y muchas gracias. Ahora lo que os voy a decir. Yo ahora, sinceramente,